Bienvenidos, mi nombre es José Mendoza. En esta ocasión vamos a hablar acerca del sistema linfático. Vamos a dar inicio a este tema y entonces vamos a empezar diciendo que el sistema linfático es el encargado de las defensas inmunológicas del cuerpo. Por ello, el organismo va a estar dotado de la capacidad de poder distinguir cualquier sustancia ajena al organismo, y una vez que el organismo identifique esta sustancia ajena, va a intentar neutralizarlo. Vamos a tener a la piel y las mucosas, que van a ser las primeras barreras de protección frente a agentes invasivos, y si este agente extraño atraviesa esta primera barrera de protección, que es la piel y las membranas mucosas, entonces se va a producir un mecanismo de inmunidad que puede ser innata o también puede ser adaptativa. Vamos a continuar hablando ahora acerca de las funciones del sistema linfático, y una de las principales funciones que cumple el sistema linfático es drenar el exceso de líquido intersticial. Los vasos linfáticos van a drenar el exceso de líquido intersticial desde los espacios ubicados entre los tejidos. Estos espacios ubicados entre los tejidos también es conocido como el espacio intersticial, que va a alojar al líquido intersticial. Este líquido intersticial, que es líquido extracelular, cuando vamos a encontrar un exceso de este líquido, entonces los vasos linfáticos van a ayudar a drenar este exceso para que posteriormente puedan retornar a la sangre, lo que quiere decir que el sistema linfático va a estar íntimamente relacionado con el sistema cardiovascular. La segunda función que cumple el sistema linfático es que va a transportar lípidos de la dieta. Los vasos linfáticos van a transportar los lípidos y vitaminas liposolubles como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E o la vitamina K, que van a ser absorbidas en el tracto digestivo y que posteriormente van a ser transportados por los vasos linfáticos para que posteriormente sean aprovechadas por las células y por los tejidos. La tercera función del sistema linfático es que va a llevar a cabo una respuesta inmunitaria. El tejido linfático va a iniciar respuestas altamente específicas contra microorganismos dañinos, contra microorganismos infecciosos o también contra células anormales dentro del organismo, y que esta respuesta inmunitaria va a ser específica para poder neutralizar a estos agentes o células anormales. Vamos a continuar hablando ahora acerca de la inmunidad y lo que es los tipos de inmunidad. Entonces, la inmunidad es la resistencia o la protección contra una enfermedad causada por microorganismos infecciosos o por otras sustancias extrañas. La inmunidad también puede ser causada por una vacuna o también por una previa infección del mismo agente, o también puede ser por transferencia de una sustancia inmunitaria de otra persona. Lo que quiere decir que aquella persona que ha sido infectada con un microorganismo, entonces el organismo de esta persona va a empezar a generar anticuerpos, y esta persona que ya ha adquirido inmunidad, entonces va a poder transferir estos anticuerpos a aquella persona que lo necesite para que esta persona también pueda adquirir inmunidad. También es importante decir que la inmunidad abarca aquellas barreras de protección como son la piel y las membranas mucosas. Ahora vamos a ver aquellos tipos de inmunidad. Entonces, en primer lugar vamos a tener la inmunidad innata, o también conocida como inespecífica. Esta inmunidad innata tiene que ver con aquellos componentes o defensas al nacer, lo que quiere decir que este no va a requerir un reconocimiento específico de este microorganismo, sino que va a actuar con todos por igual. Vamos a encontrar dos líneas de defensa en esta inmunidad innata. La primera línea de defensa van a ser las barreras físicas y químicas de la piel y las membranas mucosas, y la segunda barrera de defensa van a ser las sustancias antimicrobianas, que van a ser estas células asesinas naturales que van a cumplir este papel de la fagocitosis, y que también se va a producir una inflamación y fiebre. Cuando este agente extraño atraviesa estas barreras, ¿sí?, de protección, entonces lo que se va a producir es una inflamación que va a ser un aumento del flujo sanguíneo en la zona afectada y un aumento de la permeabilidad de los capilares para llevar a estas células defensivas, ¿sí?, que van a realizar este papel de la fagocitosis, y que una vez que estas células asesinas estén en este lugar, en este sitio donde se encuentra este agente invasivo, este agente extraño o este microorganismo infeccioso, entonces van a lograr neutralizarlo. Por otro lado, también tenemos el otro tipo de inmunidad, que es la inmunidad adquirida, o también conocida como específica o
adaptativa, este tipo de inmunidad, las defensas de este tipo de inmunidad van a requerir un reconocimiento específico de este microorganismo infeccioso. Entonces es donde el sistema inmunitario se va a defender de este agente invasor, creando defensas que van a neutralizar a este agente. Cuando este agente infeccioso atraviesa la primera barrera de protección, que es la inmunidad innata, entonces acá el que va a actuar va a ser este tipo de inmunidad adaptativa o específica, reconociendo específicamente a este microorganismo y va a tratar de neutralizarlo. Vamos a tener en la inmunidad adaptativa que van a participar los linfocitos T y los linfocitos B, que son un tipo de glóbulos blancos. Bien, ahora vamos a hablar acerca de las células del sistema inmunitario. Entonces, en primer lugar vamos a tener aquellas que van a pasar, aquellos linfocitos T precursores que van a pasar al timo. Entonces, estos linfocitos T que acceden al timo van a venir procedentes de la médula ósea, que va a ser el sitio donde estas se van a generar. Entonces estos linfocitos T precursores van a ser destinados a convertirse en linfocitos T. Durante esta estancia en el timo, gracias a la acción de las sustancias hormonales que van a ser segregadas en el timo, que son los timocitos, los linfocitos van a empezar a madurar y van a adquirir una serie de antígenos en su superficie y que van a ser ligados a su membrana. Posteriormente vamos a tener el depósito de estos linfocitos T ya maduros en los ganglios linfáticos. Cuando van a salir ya maduros del timo, entonces estos se van a depositar en los ganglios linfáticos y también en el vaso, donde van a permanecer a la espera para que se produzca en algún momento un estímulo antigénico. Posteriormente vamos a tener que estos linfocitos T, cuando están en la espera, ¿sí?, van a pasar estos linfocitos T a la circulación sanguínea. Los linfocitos T ya maduros que están esperando acá en lo que son los ganglios linfáticos y el vaso, se van a movilizar y se van a dirigir a un lugar donde haya un antígeno, a través de donde del torrente sanguíneo. Ese va a ser el conducto por el cual se van a dirigir, se van a movilizar, y entonces van a actuar en situaciones como reacciones alérgicas, regulando la actividad de los macrófagos y también de los linfocitos B. Bien, ahora vamos a tener también aquello que es conocido como los macrófagos. Nosotros también hemos visto que uno de los glóbulos blancos, que eran los monocitos, se diferenciaban en lo que eran los macrófagos. Estos macrófagos eran células de gran tamaño y de forma variable que eran capaces de desarrollar el mecanismo defensivo de la fagocitosis. Ese era su papel principal de los macrófagos. Entonces nosotros a estos macrófagos lo podemos encontrar en el hígado, en el cerebro, en el tejido conectivo, en la sangre, en el vaso y también en otros órganos como los pulmones. Los ganglios linfáticos se van a encargar de poder actuar sobre estas materias extrañas, sobre estos microorganismos extraños infecciosos, y que el organismo va a ir contenido de lo que es la linfa. Entonces, a través de los vasos linfáticos, a través de estas células inmunitarias, estos microorganismos que van a ingresar a los vasos linfáticos y que posteriormente van a ser neutralizados para que no pasen a la circulación sanguínea. Bien, vamos a ver ahora el complejo de lo que es un anticuerpo y de lo que es un antígeno. Entonces, un anticuerpo, habíamos dicho de que era una proteína plasmática que se encuentra generalmente en lo que era el plasma, ¿no? Estas van a fabricar como respuesta la presencia de sustancias que el organismo no reconoce como propias, siguiendo las órdenes de los linfocitos B. Entonces estos se van a producir en lo que es el plasma, estos anticuerpos. Luego posteriormente tenemos lo que son los antígenos. Los antígenos van a ser sustancias que el organismo va a considerar como intrusas. Entonces, cuando estos antígenos van a ser intrusos, los anticuerpos ya creados gracias a estos antígenos, entonces van a entrar en acción para poder neutralizarlos. Entonces, un solo antígeno puede estimular la creación de lo que son los anticuerpos para poder neutralizar, como ya dijimos, estas sustancias extrañas, estos antígenos que van a ser considerados
como intrusos. Bien, el sistema linfático va a estar constituido por componentes sumamente importantes, los cuales vamos a empezar a desarrollar uno a uno de aquí en adelante. Entonces, en primer lugar, va a estar compuesto por linfa, va a estar compuesto por los vasos linfáticos, por los ganglios linfáticos, que también es conocido como un órgano linfoide. También vamos a tener aquellos órganos especializados de poder generar estas células inmunitarias. Entonces estas van a ser las amígdalas, el timo y el vaso, y que también vamos a tener aquel sitio donde se van a producir estas células precursoras, como ya habíamos nombrado, que son los linfocitos T en la médula ósea. Bien, vamos a empezar hablando ahora acerca de los órganos linfoides. Dentro de los órganos linfoides nosotros vamos a tener una pequeña clasificación, que van a ser aquellos órganos linfáticos primarios y los órganos linfáticos secundarios. Los órganos linfáticos primarios van a ser los sitios en los cuales donde las células madre se van a dividir y se van a volver inmunocompetentes, es decir, que van a ser capaces de poder generar una respuesta inmunitaria. Entonces, los órganos linfáticos primarios van a ser la médula ósea roja, ¿sí? Y también va a ser el timo. Ahora vamos a ver aquellos órganos linfoides secundarios, que van a ser estos sitios donde van a ocurrir la mayoría de las respuestas inmunitarias. Estos sitios donde van a ocurrir estas respuestas inmunitarias van a ser los ganglios linfáticos, el vaso, y también van a ser los folículos linfáticos. Entonces esta va a ser una pequeña clasificación de lo que son los órganos linfoides. Bien, entonces primeramente vamos a empezar hablando acerca del timo, que va a ser uno de los órganos linfáticos primarios, que va a estar situado en la parte superior del mediastino, que se va a extender sobre los grandes vasos del corazón. Va a ser un órgano pequeño, encapsulado, compuesto por dos lóbulos. Vamos a ver que el timo va a aparecer pronto en el embrión y va a seguir su crecimiento hasta la pubertad. Después de los primeros años de la vida, ¿sí?, este empieza a entrar en involución, ¿sí?, y se va a infiltrar con células adiposas. Bien, ¿cuáles son ahora las funciones del timo? Vamos a ver que como primera función el timo va a producir anticuerpos, ¿sí? Este va a secretar sustancias de actividad hormonal, como son la timosina, la timoestimulina y la timulina, que va a actuar sobre la diferenciación de los linfocitos. Lo que quiere decir la diferenciación es que estas células que van a emigrar de lo que es la médula ósea, entonces van a emigrar acá al timo, y entonces acá va a empezar a convertirse en una célula madura. Dijimos que la diferenciación era el proceso por el cual una célula no especializada se convierte en una célula especializada. Entonces esta función se realiza sobre los primeros años de vida, y a partir de la pubertad comienza su involución, como dijimos. Las células van a migrar hacia otros órganos donde van a ejercer su acción involuntaria. Posteriormente, ya cuando los linfocitos T van a estar maduros, entonces van a emigrar a los ganglios linfáticos y también al vaso. Bien, la médula ósea roja, ¿sí?, es sumamente importante que podamos hablar, que va a ser el tejido que va a ocupar el centro de la cavidad medular. Este va a estar formado por una rica red vascular y una serie de células que pueden tener actividad productora de glóbulos sanguíneos, ¿sí? En la médula ósea roja nosotros vamos a poder encontrar a estas células sanguíneas, o también conocido como los elementos corpusculares o los elementos formes, que van a experimentar o van a transformarse, ¿sí?, posteriormente esta cavidad medular. Ya a medida que uno vaya creciendo, ¿sí?, esto se va a ir transformando en lo que es la médula ósea amarilla. Entonces acá nosotros vamos a encontrar en la médula ósea roja, en las epífisis, ¿sí?, ya cuando una persona empieza su desarrollo, vamos a encontrar estas células sanguíneas. Entonces acá es donde se van a dar la primera producción de las células inmunitarias, que van a ser los glóbulos blancos. Entonces este va a tener una función hematopoyética, ¿sí?,
y va a generar los precursores, ¿sí? Que van a ser los linfocitos T y los linfocitos T, que estos se van a dar gracias a lo que son los glóbulos blancos, ¿sí? Bien, posteriormente ahora vamos a hablar acerca del vaso, ¿sí? Que también es un órgano linfoide. Entonces el vaso es un órgano linfoide de mayor tamaño que se va a encontrar localizado dentro del peritoneo, ¿sí? Que va a ser la membrana que va a estar en la parte peritoneal, en la parte abdominal, y que va a estar en el cuadrante superior izquierdo dentro de la cavidad abdominal. Vamos a ver que el vaso va a funcionar en la capacitación inmunológica. Dijimos que acá, cuando los linfocitos T ya maduros, cuando estos son depositados en el vaso, cuando van a migrar desde el timo ya siendo maduros, van a ser depositados en el vaso. Entonces acá se va a producir una capacitación inmunológica y van a formar anticuerpos y se van a proliferar de células B y células T, ¿sí? De linfocitos B y de linfocitos T, y que además, ¿sí? El vaso va a ser un filtro de la sangre para poder destruir aquellos glóbulos rojos viejos. Bien, es importante también decir que en el feto, ¿sí? Es un órgano hematopoyético, ¿sí? Y es necesario que pueda adoptar esa función en el adulto, ¿sí? Cuando sea necesario. Bien, vamos a tener también ahora, ¿sí? A otro órgano que va a intervenir en las respuestas inmunitarias, que van a ser las amígdalas. Estas masas de tejido linfoide denominadas amígdalas, su función es proteger al organismo frente a microorganismos, a bacterias que puedan invadir los tejidos en esa zona situada alrededor de los orificios que van a comunicar lo que es la cavidad nasal y la cavidad oral. Y también vamos a encontrar las amígdalas palatinas, que van a estar situadas una en cada lado de las fauces, ¿sí? Y que también vamos a encontrar las amígdalas faringeas, que van a estar cercanas al orificio nasal posterior a lo que es la amígdala lingual, cerca de la base de la lengua. Entonces, la principal función de las amígdalas van a ser o van a actuar como primera línea de defensa, ¿sí? Al exterior, y como tal van a mantener resguardado al organismo frente a estos agentes extraños invasivos que quieran ingresar al organismo para producir algún daño. Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que es los ganglios linfáticos. Entonces acá podemos visualizar lo que son los ganglios linfáticos. Nosotros no solamente vamos a poder encontrar los ganglios linfáticos en estas regiones que podemos visualizar en la imagen, sino que lo vamos a poder encontrar en todas las partes del cuerpo. Bien, a ver, ahora vamos a hablar un poquito acerca de la estructura de lo que es un ganglio linfático. Entonces, primeramente, los ganglios van a tener trabéculas. Estas trabéculas se van a dividir en segmentos el interior del ganglio. Vamos a tener también, en cuanto a su estructura, va a tener una cápsula. Esta va a ser de capa fibrosa de tejido conectivo, donde van a llegar diversos conductos linfáticos aferentes que no van a cubrir el hilio. Posteriormente vamos a tener aquellos vasos linfáticos aferentes, ¿sí? Estos vasos linfáticos aferentes van a ser conductos del sistema linfático que van a penetrar lo que es la corteza del ganglio para poder llevar el líquido linfático que debe ser filtrado. Entonces nosotros acá podemos observar en esta imagen, ¿sí? Los vasos linfáticos aferentes, ¿sí? Podemos observar la cápsula, el seno capsular. También vamos a encontrar acá lo que son vasos sanguíneos, como podemos observar una vena linfática y también una arteria linfática, ¿sí? Acá en esta escotadura que se llama el ilion, en acá donde vamos a encontrar lo que es el conducto eferente, ¿sí? Estos vasos linfáticos eferentes. Ahora, es importante decir que la linfa, ¿sí? La linfa que van a venir por medio de los capilares linfáticos, por estos conductos linfáticos,
van a fluir a través del ganglio linfático y van a ir en una sola dirección, ¿sí? Este va a ingresar a través de varios vasos linfáticos aferentes, ¿sí? Acá nosotros podemos observar en la imagen los vasos linfáticos aferentes. Entonces la linfa va a ingresar por estos vasos linfáticos aferentes. Una vez que ingresa la linfa, entonces los ganglios linfáticos en la parte interna, ¿sí?, se van a encargar de funcionar como un filtro. Entonces todo aquello que el organismo ha ido filtrando, ¿sí?, y juntamente ha ido transportando en el conducto linfático, en los vasos linfáticos, van a ser depositados en lo que son los ganglios linfáticos, y van a actuar como un filtro. Y una vez que ingresa la linfa en lo que es el extremo del ganglio, ¿sí?, van a haber las sustancias extrañas, estas sustancias extrañas que van a ser conducidas juntamente con la linfa, entonces van a ser atrapadas por las fibras reticulares. Ahí nosotros podemos observar, ¿sí? Entonces van a ser atrapadas por la fibra reticular dentro de lo que es los senos del ganglio. Entonces, una vez que esto ocurre, los macrófagos van a destruir parte de estas sustancias extrañas por este proceso llamado fagocitosis, y también los linfocitos van a destruir las otras partes mediante las respuestas inmunes. Posteriormente de que este proceso ocurre, la linfa, ya una vez que se ha producido este proceso de filtrado, va a ser conducida a lo que es el vaso linfático eferente, para que posteriormente fluya y siga el camino para que posteriormente sea depositada en los vasos sanguíneos. Ahora, es importante decir que toda la linfa va a fluir a través de múltiples ganglios linfáticos, ¿sí?, en su camino hacia los vasos linfáticos. Esto es lo que quiere decir que va a estar expuesto a diferentes eventos de filtración, va a estar filtrándose constantemente en todo el organismo para que posteriormente este pueda retornar a la sangre. Bien, vamos a ver ahora lo que es el sistema vascular linfático. Entonces es importante que podamos ver en esta parte cómo ocurre esta secuencia, ¿sí?, cómo se da este filtrado del sistema linfático. Entonces, en primer lugar, el sistema linfático va a tener una serie de vasos que van a retirar el exceso del líquido tisular. En otras palabras, este líquido intersticial desde los espacios que están entre los tejidos, ¿sí?, y que posteriormente van a ser devueltos, ¿sí?, al sistema cardiovascular. Ahora, estos se van a encontrar en todo el cuerpo, a excepción del sistema nervioso central, ¿sí?, en la órbita de los ojos, en el oído interno, en la epidermis, ¿sí?, en el cartílago y el hueso. Estos van a ser sitios donde no se va a producir este proceso de drenaje, ¿sí?, de este líquido en exceso intersticial. Entonces, vamos a ver que el sistema se va a iniciar en los tejidos del cuerpo como capilares linfáticos. Entonces, los capilares linfáticos van a ser los encargados de poder drenar este exceso de líquido, ¿sí?, que va a estar entre el espacio intersticial. Entonces, estos capilares linfáticos de terminación ciega van a actuar como un drenaje para la linfa. Estos van a drenar los contenidos de los vasos linfáticos, que van a ir aumentando su calibre, ¿sí?, que van a ser similares a la vena, pero va a tener un componente sumamente importante. La vena también tenía un componente importante, es que en la parte interna del endotelio estos tenían una válvula. Los vasos linfáticos también van a tener válvulas, pero a diferencia de los vasos sanguíneos de las venas, los vasos linfáticos van a tener muchas más válvulas, ¿sí?, lo que va a ser importante para que siga el continuo filtrado y que este pueda actuar como transporte de este líquido denominado la linfa. Entonces va a ir aumentando su calibre hasta que llegue a los conductos linfáticos, aquellos que van a ser ya de mayor calibre y que posteriormente estos van a direccionar la linfa, ¿sí?, y que posteriormente van a ser depositados en los vasos sanguíneos, en las venas
principales del organismo que van a ser depositados en la vena yugular y también en la subclavia. Todo esto se va a dar en el lado derecho porque van a desembocar en la aurícula derecha. Bien, desde cada uno de estos conductos la linfa, como dijimos, se va a vaciar hasta el sistema venoso a nivel de la unión de las venas yugular interna, como dijimos, y de la subclavia. Bien, ahora vamos a explicar un poquito cómo es el funcionamiento del sistema linfático. Es importante decir que el sistema linfático va a estar íntimamente relacionado al sistema cardiovascular. Cuando el corazón, a través del ventrículo izquierdo, eyecta la sangre hacia la aorta y después es diseminada por todas las ramas arteriales, entonces acá se ejerce una presión en cuanto viaja la sangre por medio de las paredes de las arterias. Entonces acá esta presión que se ejerce se conoce como la presión hidrostática. Gracias a esta presión, entonces acá se va a empezar a filtrar líquido hacia el espacio intersticial. Este líquido, sí, que se va a filtrar hacia el espacio intersticial va a ser líquido extracelular, directamente filtrado desde los vasos sanguíneos. Entonces, este líquido extracelular se va a alojar en este espacio intersticial que es conocido entre los tejidos, ¿sí? Cuando va a haber un exceso de este líquido, entonces va a haber otra fuerza de presión que se llama la presión osmótica, que va a hacer que ese líquido que se encuentra en el espacio intersticial vuelva nuevamente a los vasos sanguíneos para que siga su retorno nuevamente hacia los diferentes tejidos. Entonces es importante decir que acá, gracias a estas fuerzas de presión, tanto la presión hidrostática como la presión osmótica, que una va a hacer que se filtre este líquido hacia el espacio intersticial y el otro va a hacer que se devuelva nuevamente este líquido hacia el torrente sanguíneo, pero va a haber un exceso restante y entonces este exceso restante de líquido intersticial va a ser drenado por los vasos linfáticos. Ahora, nosotros vamos a encontrar en estos espacios intersticiales, estos capilares linfáticos, que es importante decir que los vasos linfáticos no van a ser un circuito cerrado, al igual que lo es el sistema circulatorio, sino que este va a ser un circuito abierto. Entonces nosotros vamos a tener ahí los vasos linfáticos, ¿sí? Que van a tener también estos poros que le van a permitir drenar el exceso de líquido que se encuentra en el espacio intersticial. Es importante decir que también los vasos linfáticos van a ser muy similares a las venas, porque estos van a tener válvulas en la parte interna de su endotelio. Entonces estas válvulas, a igual que lo que son las venas van a tener válvulas, pero estas van a tener muchas mayores válvulas y van a ser muchas más seguidas. Entonces eso le va a permitir también que la linfa pueda fluir a través de los vasos linfáticos de una forma direccional. Entonces la linfa, ¿sí? Ahora vamos a hablar acerca de la linfa. Dijimos que este líquido que es filtrado por medio de esta presión hidrostática se va a alojar en el espacio intersticial. Este líquido es líquido extracelular. Una vez que este líquido extracelular, también conocido como el líquido intersticial, es drenado por medio de estos capilares linfáticos, entonces una vez que ingresa este líquido intersticial ya a los vasos linfáticos, ahí se convierte en linfa. Entonces ya este líquido intersticial, cuando ya se encuentra en los vasos linfáticos, entonces se va a llamar linfa. La linfa es un líquido incoloro que va a estar compuesto de glóbulos blancos, de proteínas, de grasas y también de sales. Entonces la linfa, que cuando estaba ubicado en el espacio intersticial, ya cuando está en los vasos linfáticos, se denomina linfa. Este va a seguir el recorrido por medio de estos vasos linfáticos, y como nosotros podemos observar en esta imagen, ¿sí? Como dijimos que la estructura interna
de los vasos linfáticos van a tener válvulas que le van a permitir la dirección y que esta linfa pueda fluir a través de estos conductos linfáticos y que posteriormente van a pasar por esto que nosotros hemos llamado los ganglios linfáticos. Entonces los vasos linfáticos van a ser estos conductos por donde va a circular la linfa y van a ser muy similares, como dijimos, a las venas, ya que van a estar formados por tejido conectivo y que también van a tener estas válvulas en las paredes internas que van a evitar el retroceso. Entonces, una vez que fluyen a través de estos conductos linfáticos, van a atravesar a través de los ganglios linfáticos, en donde acá se van a filtrar aquellas sustancias que no son buenas, se van a filtrar aquellas sustancias extrañas, ¿sí? Van a actuar ahí lo que son los macrófagos, van a actuar aquellos linfocitos T, tratando de neutralizar estas sustancias, porque es importante decir de que la linfa, el propósito es que vuelva nuevamente al torrente sanguíneo. Entonces, una vez que sigue ese filtrado a través de los ganglios linfáticos, entonces continúa fluyendo a través de los conductos linfáticos para que posteriormente este desemboque en lo que es la vena subclavia y la yugular en el lado derecho del corazón, para que sea depositado en la aurícula derecha y que posteriormente a través de la circulación menor nuevamente pase a la circulación mayor y así nuevamente este pueda retornar al torrente sanguíneo y que todas aquellas sustancias buenas, importantes, que han sido filtradas por medio de los vasos linfáticos, entonces vuelva a lo que es el organismo. Es importante decir que también cuando los vasos linfáticos no van a actuar de manera eficaz o va a haber un exceso de líquido en el espacio intersticial, entonces se va a producir aquello que es conocido como un edema. El edema, que es la acumulación excesiva de líquido en el espacio intersticial. Entonces se va a producir un edema a consecuencia de este exceso de líquido intersticial. Para también poder de alguna manera ayudar al drenado o al drenaje de este líquido intersticial, es importante también generar el movimiento o producir movimientos activos, ¿sí? en estos lugares o en estas regiones donde se van a producir estos edemas. Bien, con esto estaríamos de alguna manera finalizando este tema acerca del sistema linfático.